Hola, buenas tardes a todos. Es una oportunidad importante la que vamos a tener hoy de entrar o de conocer las posiciones del Consejo Nacional de Coordinación para el Cambio Democrático en Siria. Es la organización opositora más importante después del CNS y representa una oposición más moderada, entre comillas, pues apuesta por una solución pacífica y negociada a la crisis en Siria, si bien subordina el diálogo a importantes movimientos por parte del régimen. Apuesta por colaborar con Rusia y China para organizar la transición siria, algo inaceptable hasta ahora para el CNS. Su portavoz en el extranjero, Haitham Manna, médico, escritor y activista de derechos humanos, mantiene contactos con Pekín y Moscú para explorar esta posibilidad. Haitham Manna es el portavoz en el extranjero del CNCCD. Nació en Mayadén, sur de Siria, en 1951, en el seno de la familia Al-Udad. Haitham Manna estudió medicina en la Universidad de Damasco y en la Marie et Pierre Curie en Francia. Además, es titulado en tratamiento psicosomático por la Universidad de París 13 y en desórdenes del sueño por la Universidad de Montpellier, Francia. Posteriormente, se orientó hacia las ciencias sociales, obteniendo el doctorado en antropología por el Instituto de Ciencias Sociales de París. También con nosotros se encuentra Raja al-Nasser, que es un opositor de larga data y es el actual secretario general del CNCCD. Participó en el comité preparatorio del comité de seguimiento de la conferencia del Cairo y en la conferencia de la oposición interna del pasado 23 de septiembre, donde se reunieron una docena de pequeños partidos y movimientos políticos de la oposición no armada. También contaremos con la presencia del señor Aref Dalia, que es un intelectual, aquí entra él, es un intelectual y opositor reconocido. Aref Dalia nació en 1942 y es originario de la ciudad de Latakia. Doctor en Economía por la Universidad de Moscú, llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Damasco, hasta que fue condenado a 10 años de prisión en 2002 por su actividad política durante la primavera de Damasco. Permaneció más de 7 años encarcelado, de los cuales la mayoría en régimen de aislamiento, hasta que fue liberado por el indulto presidencial en 2008. Pertenece al Comité Ejecutivo del CNCCD. La conferencia de hoy se enmarca en la línea de actividades de Casa Árabe, que sigue de cerca los cambios políticos que se suceden desde el comienzo de la llamada primavera árabe en la región y en particular el caso de Siria. En los últimos meses se han organizado diferentes reuniones con representantes de la oposición política dentro y fuera del país para conocer de cerca el estado de la cuestión. Citamos en concreto el politólogo y ensayista George Salama Keilah y el presidente del Consejo Nacional Sirio, Abdul Baset Saida. En esta ocasión, el señor Manna ofrecerá su visión sobre la situación y planteará la viabilidad de una salida democrática al conflicto. Hoy concluimos, no en la palabra, porque continúan las actividades, pero como ustedes saben, en las últimas semanas ha habido numerosas actividades relativas precisamente a los temas de transición, a los temas de desarrollo constitucional, a las relaciones de todo tipo entre los países europeos y los países del norte del Mediterráneo con los países del sur del Mediterráneo y de Oriente Medio. Es por ello una oportunidad especial contar con la presencia de los tres ponentes y ya procedo a dar la palabra al señor Manna. Por favor. Buenas tardes. He preparado una conferencia que voy a tratar de ser breve, de modo que mis compañeros puedan intervenir porque tienen un testimonio muy importante que ofrecer desde el país del que han venido de Damasco antes de ayer. El problema de hoy en las perspectivas democráticas en Siria es que nosotros realmente nos hemos convertido en personas que, digamos, tenemos cierto miedo de la palabra democrática en este escenario bélico al que estamos asistiendo. Desde hace unos meses estamos tratando de recordar siempre que la revolución comenzó el 18 de marzo del año 2011 contra un gobierno despótico y contra un sistema corrupto.
Esta revolución comenzó igual que comenzaron en Túnez, Egipto, Libia, Bahrein, Yemen. Sea cual sea la evolución de estos países, la democracia es el elemento fundamental. En algunos casos se han celebrado elecciones y hemos visto una democracia de elecciones, pero no en las instituciones. En muchos casos, las corrientes islámicas han ganado en nombre de la democracia y en las urnas. Es decir, la primavera árabe, a pesar de que le haya llegado el otoño, o si pudiéramos decir eso, no ha conseguido todavía sustituir todos los regímenes despóticos que lo tratan de una manera represora. Nosotros estamos siempre tratando de defender los derechos y libertades de los individuos y de las colectividades. Nuestro objetivo es instaurar un sistema civil democrático para construir un Estado con instituciones democráticas y justas. En el año 2004 escribí que el régimen autoritario sirio estaba en un momento de crisis que le había llevado a una crisis total en el país. Las instituciones no consiguieron hacer las reformas que estaban promoviendo o que estaban presumiendo de que iban a hacer, de manera que la escena se convirtió en que las instancias de seguridad comenzaron a amenazar. El poder ya no pudo mantenerse a sí mismo, sino mediante los medios represores para controlar al pueblo. Este sistema político represor se basó fundamentalmente en acallar la voz de los ciudadanos, en imponer su ideología, en evitar que surgieran voces, evitar imponer leyes de excepción, lo cual implicó que realmente la Constitución que teníamos en realidad no ha llegado nunca a aplicarse en la práctica. No hay en realidad posibilidad de controlar al gobierno, no hay una prensa libre que pueda llamarse así. La familia del Assad, el clan del Assad, ha fracasado completamente en instaurar un Estado moderno, ni siquiera de forma relativa o parcial. No ha conseguido proporcionar un límite mínimo de los derechos positivos, no ha podido garantizar las libertades más esenciales del ciudadano en un mundo moderno como el de hoy. Durante 4 décadas, la autoridad ha sido presidencial absolutamente. El presidente de la República ha mantenido todos los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos. El partido del poder, el partido del Ba'ath, se ha apoderado de todo el escenario, hasta el punto de que no se ha respetado la Constitución en su artículo 8, de manera que se le han dado facultades al ejército para erigirse en el defensor del sistema. De manera que la autoridad ha concedido esas facultades básicamente a 2 elementos: al elemento presidencial, es decir, al presidente de la República, y al ejército. De manera que Siria durante 23 años no ha ratificado ningún acuerdo internacional relativo a derechos humanos, con la excepción de en el año 93 la Declaración de Derechos del Niño, y con reservas en el año 2004 el Acuerdo Internacional de Derechos, que trataba simplemente de aplicar los derechos humanos y que estuvo en vigor hasta el año 2010. Pero todos estos acuerdos han colocado a Siria junto a Corea del Norte como los últimos bastiones de los regímenes comunistas, que se colocan siempre frente a los derechos civiles, frente a los estados modernos. Hay que decir que el concepto de las organizaciones no gubernamentales en Siria ha evolucionado con muchísimo retraso, más atrasado todavía que en Burkina Faso o que en Bangladesh o que en otros países del tercer mundo. En ese sentido estamos muy retrasados. Si el principio de soberanía del Estado moderno reside en el pueblo, y el pueblo es el origen de la legislación y de todo el poder, hay que tener en cuenta que la capacidad de poder manifestarse en Siria es muy reducido, porque en Siria todos los resortes del poder han estado controlados por el ejército, que ha ejercido una labor represora.
el despotismo ha anulado las instituciones judiciales, ha anulado la independencia moral, la independencia, la privacidad del ser humano. Con esa destrucción programada y sistemática de los derechos humanos, ha convertido la zona en un punto negro dentro del sistema general de la mundialización. ¿Es posible en una situación como esta enfrentarnos a estos peligros y a estos riesgos, a la intervención extranjera, a esos intentos de impedir nuestra democracia partiendo de la revolución democrática que surgió en Dara? Mi respuesta es sí y 1000 veces sí, porque la soberanía y la legitimidad reside en el pueblo, en la sociedad, no realmente en el sistema de presidencialismo político. Hay que considerar que tenemos que trabajar para evitar la intervención extranjera, por otro lado, y también, por supuesto, la represión interna. Cada persona en cada una de las partes del mundo tiene derecho a preguntarse. Martin Luther King planteó esa pregunta. Los pueblos negros, todos los pueblos que han sido oprimidos, ¿por qué, por ejemplo, en la primera ocupación del Vaticano, por qué en las ocupaciones de todos los pueblos cómo han podido cambiarse este sistema, cómo han podido cambiarse los regímenes despóticos? ¿Qué ambiciones tenemos ante esta oposición ante el régimen tan despótico, tantas reclamaciones de cambio que hemos visto? Es imposible volver a recuperar unos puntos de partida comunes. ¿Cómo podemos recuperar esa falta de confianza? ¿Cómo podemos elevar el espíritu en la sociedad para recuperar los derechos individuales y los derechos colectivos, al margen de la religión que profesa cada uno, de su pertenencia nacional? Es decir, ¿cómo podemos enfrentarnos a esto? ¿Cómo podemos aceptar la idea de un espacio político y social amplio? ¿Cómo podemos dejar de marginar? ¿Cómo podemos no excluir a nadie? ¿Cómo podemos evitar la sacralización de algunos elementos frente a otros? ¿Cómo podemos imponer la soberanía de la ley? ¿Cómo podemos enfrentarnos a la autoridad política y a la securitaria mediante un movimiento pacífico que garantice una evolución política y cultural, etcétera, dentro de un contexto común, dentro de un contexto civil? ¿Cómo podemos sentar las bases para un nuevo movimiento ciudadano, civil y pacífico frente a los golpes constantes por parte del gobierno? La juventud que ha logrado romper el cerco frente al fuego que les estaban lanzando surgieron desde Dara, desde la ciudad de Dara. Y ellos se enfrentaron siempre pacíficamente y fueron asesinados, fueron muertos. Ellos hablaban de libertad, ellos condenaban la corrupción, condenaban el despotismo. Estos nuevos grupos no estaban militarizados y, sin embargo, rápidamente los servicios secretos empezaron a vigilarlos y se comenzó a fraguar la idea de que se trataba de una conspiración orquestada por organizaciones armadas. El movimiento civil pacífico amplio, a pesar de su espontaneidad, se encontró ante grandes problemas. Había centenares de miles de personas que trataban de insuflar en el movimiento político esta nueva idea de resistencia pacífica, de enfrentarse a la fuerza de forma pacífica. Este movimiento tuvo el éxito de convertirse un eje que adoptaba o que aceptaba a la mayor parte de las distintas facciones dentro de la geografía siria. Con la participación de todos, quizá el levantamiento del estado de sitio y la promesa de reformar la Constitución deben considerarse logros de esta primera revolución, porque el poder se vio obligado frente a estas protestas pacíficas. Sin embargo, los órganos de seguridad, la militarización de la sociedad, la respuesta
negativa, la respuesta militarizada, la respuesta violenta, dio al traste, en cierto modo, con este movimiento frente al despotismo, frente a una violencia sin precedentes por parte del régimen. No ocultamos ningún secreto, no revelamos ningún secreto cuando decimos que desde los años 80 la oposición siria se ha ido moviendo, aunque de forma primero lenta. Con la ayuda moral y espiritual e incluso de facciones externas. Por ejemplo, los hermanos musulmanes han prestado ayuda, en cierto modo, y esto se ha visto claramente, por ejemplo, en el Irak, en momentos pasados, en los años 80, después de la elección de Rafiq al-Hariri y después de el intento de imponer valores democráticos frente a el eje iraní y sirio. En esos años, los representantes regionales de la política americana trataron, lógicamente, de influir. Siempre ha habido una oposición entre el programa democrático claro, que pretende acabar con las dictaduras, derrocar a las dictaduras, y una idea que lo único que busca es derrocar el gobierno, pero sin un programa político, sin un programa constitucional y sin una idea clara de qué es lo que quiere conseguir para la Siria del mañana. También hay una tensión, una dirección táctica que lo único que pretende es buscar una sociedad similar a la anterior, es decir, hacer una revolución, pero para volver a implantar unos nuevos valores similares a los anteriores. Pero ante todo esto, la sociedad siria, ante este despotismo, ante todas estas tensiones y todas estas fuerzas, se ha visto traicionado, ha tenido que enfrentarse a todos estos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque hay que mantener los valores supremos, la justicia, la libertad, la dignidad, la igualdad entre todos los sirios, vengan de donde vengan, procedan de donde procedan, sea cual sea su religión o su pertenencia nacional o su regional. El papel exterior, el papel sobre todo de los medios de comunicación, ha transformado poco a poco, día a día, en un conflicto estratégico, en un conflicto a nivel regional que no está lejos de esa utilización por parte de los medios de comunicación que están comerciando con la desgracia de Siria desde fuera de Siria desde hace ya bastante tiempo. De manera que el Estado se ha convertido en una autoridad única, el ejército se ha convertido en una especie de mafia, se ha tratado de buscar venganza. El llamado ejército libre ha tratado de buscar venganza muchas veces y el ejército siempre está tratando de influir en la situación utilizando métodos negativos. El elemento extranjero que ha aprovechado o que se ha apropiado de la voz de la revolución y que ha transformado las estructuras políticas de esa revolución a base de congresos, etcétera, de apoyo internacional a nivel de medios de comunicación, a nivel de financiación externa, utilizando el ejemplo libio, siguiendo el modelo libio tal como se hizo para acabar con el dictador Gaddafi mediante la intervención de la OTAN. Pero lo más importante es que debemos recordar que el movimiento nacional, el movimiento democrático y pacífico debería ser suficiente para acabar con la corrupción y para acabar con el despotismo. La autoridad política en los primeros meses de la revolución pacífica civil ha ofrecido lo peor que tenía, ha respondido con su violencia, con su represión, se ha enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando medios de represión y han caído muchísimos mártires. Estos sistemas son los que manejan las dictaduras, los que dominan perfectamente las dictaduras. El mes de Ramadán del año 2011 fue el paso de un movimiento interno a un movimiento influido por los medios de comunicación extranjeros y por las fuerzas de presión extranjeras, siguiendo el modelo extranjero, de manera que ha habido cada vez más una presencia de elementos extranjeros que están tratando de intervenir en la revolución siria y que están tratando de apoderarse de los ideales.
Este avance, o más bien diría este retroceso hacia atrás, en nuestro comité de coordinación hemos tratado de ofrecer nuestra visión de la oposición. Hemos hecho todo lo que hemos podido en muchos días, en 18 días, tratando de conversar y negociar con otros partidos de la oposición en el extranjero, pero no hemos podido llegar a un acuerdo, ni siquiera después de 12 horas de conversación. No hemos conseguido unificar la oposición. Y estamos viendo cuál es el éxito. El éxito ha sido que se está marginando la solución política y se está dando preeminencia a la solución militar. Se puede decir entonces que hoy ya no somos como sirios, ya no manejamos todos los hilos de la situación, no manejamos todos los hilos del conflicto. El conflicto se nos está escapando, está convirtiéndose en un conflicto regional e internacional. En estos momentos de transición, el gobierno ya ni siquiera ha tomado algunas medidas unilaterales prometiendo ciertas reformas, pero en realidad ha prometido elecciones, ha emitido una serie de edictos y de decretos, etcétera, pero que no han servido en realidad para nada. El proverbio que dicen los sirios es que esas amnistías que emitió el Assad en los últimos años hasta hoy, en las que se liberaba a delincuentes comunes, mientras que en las cárceles permanecían los combatientes pacíficos y la oposición política. ¿A dónde hemos llegado? Tenemos más de 40.000 muertos. Solamente el 20% como consecuencia de los enfrentamientos militares. Tenemos más de 30.000 desaparecidos, entre 20 y 30, entre el 20 y el 30%, más de 200.000 heridos. El 20-30% de las infraestructuras sanitarias han sido destruidas, más de 1 millón de refugiados, más de 2 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Hemos perdido ingentes cantidades de dinero. Todo esto supone que, por ejemplo, para recuperar esas infraestructuras sanitarias necesitamos una gran cantidad de dinero. Algunas personas pueden decirnos que hay un control sobre 60 o el 80% de los territorios sirios. Otros pueden considerar que, aunque el precio sea muy alto, tenemos que librarnos del sistema, que podemos incluso recurrir a la violencia, porque lo importante es liberarnos del sistema. Pero también podemos escuchar a otros opositores que dicen que tenemos que estar listos para una tregua, o que tenemos que hacer todo lo que sea posible. Tenemos que hacer ese paso democrático, pero no podemos destruir las infraestructuras del Estado. No podemos lanzarnos a destruir la ciudad, a destruir las instituciones del Estado. Las milicias, los servicios secretos, lo que están haciendo es infiltrarse o intentando infiltrarse en las fuerzas armadas de la oposición y están tratando de hacer todo lo posible para corromperlas. Están cometiendo crímenes contra los derechos más elementales. Hay quien dice que tanto la oposición como el régimen son equivalentes, que funcionan de la misma manera, que estamos viendo un escenario de anarquía. Pero no, lo que necesitamos es ser capaces de reconsiderar cómo podríamos recuperar la opción política, que es algo que estamos perdiendo de vista, de manera que no se le amenace de muerte al proceso democrático, para que podamos lograr volver a cohesionar la sociedad. Desde mi punto de vista, es necesario que todas las partes tengan la posibilidad de llegar a un consenso para dejar a un lado la violencia y para llegar a un consenso pacífico. Tenemos que poder llenar los medios de comunicación de las ideas del pacifismo. Tenemos que tratar de evitar que la solución militar ocupe el espacio de la solución que es la que realmente nos interesa, que es la solución política. Tenemos que tratar de
aprovechar las infraestructuras que tenemos, de impulsarnos en la sociedad, en los elementos que todavía quedan. Tenemos que tratar de reunir a todos para construir una nueva Siria. Sin embargo, he de decir con toda franqueza que hay partes extranjeras interesadas en intervenir. Por lo tanto, es necesario que en el Consejo de Seguridad de la ONU tienen que llegar a una solución, tienen que celebrar un congreso internacional sobre Siria e imponer, diseñar un programa de transición democrática que garantice que la oposición tenga voz y que garantice que el régimen también tenga que plegarse a este nuevo sistema. Son necesarias estas coaliciones. Tenemos que tener una mínima coordinación entre todos los sectores, entre todas las diferentes fuerzas que están reclamando la democracia en el país, con el fin de defender los elementos humanitarios, de defender a las personas que han sido marginadas, la ciudadanía que se ha visto afectada por todos estos problemas. En cuanto tengamos la más mínima oportunidad, tenemos que unir nuestras voces en un diálogo constructivo. Tenemos que tratar de tener esa iniciativa. No podemos pararnos aquí. Estamos lanzando un grito, un clamor. Tenemos que sembrar las semillas que nos permitan recoger los frutos en el futuro a través de ese diálogo transparente y sincero y defender la dignidad de la patria siria y de todo el mundo. Y muchas gracias. Thank you, Mr. Mana. Now it's Mr. Al-Nasser. El señor Al-Nasser tiene la palabra. Primero, quiero saludarles a todos ustedes. Se han tomado la molestia de venir aquí para informarse sobre la situación en Siria y ver las fuerzas de la oposición interna, cómo funcionan y cuál es nuestra postura. Quisiera plantear una serie de cuestiones. La primera cuestión que quiero plantear aquí es cuál es la posición actual sobre el terreno en Siria. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el reparto de fuerzas? ¿Cuál es la naturaleza del conflicto? ¿A dónde nos lleva este conflicto? En principio, creemos que el régimen de Siria ha pasado a estar fuera de la historia. Es decir, es una continuación de una época pasada que ya no tiene ninguna justificación. Que todos los regímenes que se han basado en los mismos principios han caído. Por lo tanto, este régimen, tanto si hay primavera árabe como si no hay primavera árabe, ese régimen está fuera de la historia, no pertenece a la historia, no tiene ninguna legitimación. Es un régimen democrático basado en un partido único, basado en un clientelismo y una corrupción diseminados por toda la sociedad. Este modelo, ¿cómo puede conseguir el desarrollo? ¿Cómo se puede conseguir esto con esas bases? Se ha demostrado claramente que no puede conseguir el progreso, que fracasa naturalmente en los principales objetivos de cualquier país. Por lo tanto, el régimen tiene que terminar, es indudable. Este es el primer punto, esta es la primera posición que tenemos en la oposición. La oposición interna se basa en la necesidad de cambiar este régimen. En un momento en el que todas las partes internacionales estaban apoyando a este sistema o a este régimen con diversas justificaciones poco creíbles, quizá para controlar la zona, para que haya una fuerza regional que pueda servir a sus intereses. Por lo tanto, el objetivo principal es derrocar el régimen. Cuando la revolución comenzó bajo el lema de la libertad y la dignidad, pero con unos contenidos reales.
El contenido real es que era necesario cambiar radical y absolutamente el régimen. Este punto de partida lo fue tomado por las fuerzas civiles. Oposición democrática histórica, en su primera fase, se luchó de forma pacífica y nos enfrentamos a la represión, una terrible represión a la que nos enfrentamos. Esto no hizo otra cosa sino hacernos dar cuenta de que la imperiosa necesidad de cambiar el sistema cuanto antes. Sin embargo, ha habido otros intentos para conducir este movimiento pacífico hacia una dirección que no deseábamos, para servir a unas agendas determinadas. Lo que queremos es instaurar un sistema democrático, no el cambio por sí mismo. Hay una serie de fuerzas, una serie de programas, una serie de agendas que lo que querían eran cambiar el sistema, pero simplemente para crear un sistema religioso o dictatorial, otro tipo de dictadura, o bien simplemente para cumplir con unas agendas exteriores, con objetivos extranjeros. Es decir, el objetivo de cambiar el sistema es el mismo, sin embargo, había una gran diferencia en el objetivo final, es decir, cambiamos el sistema y implantamos un sistema parecido. Esa es una cuestión fundamental que nos hemos planteado dentro de Siria. Las fuerzas de oposición se pusieron de acuerdo en que el derrocamiento del gobierno era el objetivo. Eso era lo fundamental. Este intento de derrocar se empezó a aprovechar y a introducir elementos de divergencia entre los opositores de Siria. Teníamos por un lado las fuerzas democráticas que están trabajando para unificar las fuerzas, para coordinarse. Y la oficina de coordinación, el órgano de coordinación, es la que ha estado trabajando. En ese sentido, dentro de Siria ha habido intentos de aunar a los distintos elementos del espectro político y del espectro social, y sin embargo, estos intentos, hay que decir que se basan siempre en el principio del cambio democrático y de la transición de Siria de forma pacífica hacia un nuevo sistema, un sistema nacional democrático y pluralista, lejos de las conspiraciones extranjeras y de esos intentos de transformar el conflicto, no en un conflicto entre el pueblo y un régimen despótico, sino en convertirlo desde fuera en un sistema que quiere simplemente cambiar, como sucedió en Libia o en Irak, es decir, con violencia. Hay alguna serie de fuerzas que lo que trataron era de dar legitimidad a la intervención extranjera para introducir los elementos de violencia. Y quiero ser muy claro, yo creo que cuando hablamos de el exterior no hay realmente comunidades, sino que hay una agenda y unos intereses que pueden en unos momentos determinados ser contrarios a nuestros intereses nacionales y en otros momentos no. Pero lo más importante es cómo podemos encauzar el conflicto para cambiar el sistema. Ha habido, como ya les he dicho, intentos de transformar este conflicto en un conflicto religioso, en un conflicto sectarista, en un conflicto, etcétera, de manera que hemos visto perfectamente, hemos visto claramente cómo ha habido una escalada de violencia y de represión, etcétera, lo cual indudablemente ha contribuido a que veamos la necesidad, a que nos demos cuenta de que tenemos que aplicar una lucha pacífica y no una lucha armada. Ese es el problema. Este es el problema. Hemos visto cómo muchas facciones, muchas agendas externas han tratado de intervenir en Siria a todos los niveles, y ahora en estos momentos la situación en Siria es una situación en la que hay un cierto equilibrio de fuerzas de la oposición. No se puede negar que hay fuerzas armadas y que están luchando contra el régimen, y que también, por otro lado, se ignora muchas veces, pero hay unas fuerzas pacíficas. Hemos viendo cómo parece que la violencia no tiene fin.
El órgano de coordinación al que nosotros pertenece ha estado siempre al lado de la resistencia pacífica. No queremos armarnos, no queremos simplemente hablar por hablar. Lo que nosotros queremos es derrocar al gobierno, pero por vías pacíficas. Eso es lo fundamental, porque estamos completamente convencidos de la capacidad del pueblo, porque el pueblo ha ofrecido sacrificios, el pueblo es capaz de alcanzar sus objetivos, es capaz de hacer esto mediante una revolución pacífica. Y no es necesario que vengan otros a hacer la revolución por nosotros. En esta zona en la que nos movemos, en estos intentos de marginar las fuerzas civiles de la oposición desde movimientos extranjeros o influencias extranjeros a alto nivel o altísimos niveles, delante de todo esto lo que tenemos que hacer es seguir tal como estamos. Tenemos que tratar de plantearnos cómo podemos cumplir nuestros objetivos de cambio democrático con el menor coste posible, con los menores sacrificios. Esto significa volver al contexto inicial en el que eclosionó y se desarrolló y nació la revolución siria. Y, por lo tanto, el trabajo político debe centrarse en eso, presionar al régimen para conseguir que la revolución triunfe y haya un cambio radical y absoluto. Y tenemos que tener en cuenta que todo cambio tiene que surgir del interior de nuestro país. Los cambios políticos, económicos, sociales tienen que partir siempre desde el interior de nuestra patria y no tenemos que basarnos en fuerzas extranjeras. Es muy fácil desde fuera decir cosas, proponer cosas, etcétera, pero realmente dentro del país es el campo en el que tenemos que actuar, el campo en el que vamos a lograr nuestros objetivos y es el campo en el que nos tenemos que enfrentar a las fuerzas contrarias. Y muchas gracias. Muchas gracias, señor Dalila. Deseamos que escuchar de ustedes y aprovechar esta ocasión que se nos brinda aquí. El Ministerio de Exteriores de España, con la invitación tan amable que nos han girado para encontrarnos con responsables, con personas que están interesadas en la causa siria. A pesar de ello, voy a decir unas breves palabras y espero que resistan y que puedan permanecer aquí y que soporten estas breves palabras que les voy a dar después de las intervenciones previas. Queridos oyentes, de acuerdo con las cifras del ministro de Cultura, hay más de 450 centros culturales, la mayoría de los cuales tienen salas de reuniones, de conferencias como esta. Algunas de ellas son mucho más grandes que esta sala. El presupuesto y por lo tanto del Estado y por tanto el pueblo supone miles de millones de liras sirias. A pesar de ello, los intelectuales y los ciudadanos sirios en general están deseando que en esos centros culturales haya encuentros para poder discutir las cuestiones que les interesan, como este mismo encuentro que nos reúne esta tarde aquí. En algunos momentos de la historia de Siria, durante los últimos 40 años, ha habido algunos momentos en los que se ha suscitado el interés del pueblo y se ha invitado a los intelectuales y a los políticos y se han celebrado algunos encuentros, algunos seminarios para buscar las maneras de reformar la situación, de conseguir las reformas de la situación de Siria, la pobre Siria que está enferma. Sin embargo, generalmente han terminado con la detención de una persona o con la anulación de esas reuniones o con la prohibición de celebrar encuentros de ese estilo, etc. Eso lo hemos visto frecuentemente. Yo, como profesor universitario de economía,
he sido uno de los que han contribuido siempre, de manera constante, en la organización de ese tipo de actividades culturales, cuando estuve en la Universidad de Alepo en los años 70, por ejemplo, después en la Universidad de Damasco en los años 80 y en los años 90, y posteriormente, después de la muerte de Hafez al-Assad, el antiguo presidente, en el año 2001, durante unos pocos meses, cuando se celebró un seminario llamado la Primavera de Damasco. Se celebraron unos encuentros llamados así. En el nombre del pueblo, algunos pensaron en ese momento que iba a haber un cambio y se empezó en esos momentos a hacer una serie de reuniones, pero en esos momentos pudieron, de una manera breve, decir sus opiniones, expresar sus ideas con responsabilidad y con libertad, porque en esos momentos tenían una responsabilidad muy grande, pero ese periodo fue muy breve, que terminó en el año 2001 con detenciones colectivas, con lo cual terminó la primavera de Damasco, esa breve primavera de Damasco, y el gobierno recuperó las medidas represoras. Muchos de los jóvenes sirios fueron condenados a decenas de años simplemente por el hecho de expresar sus opiniones de forma pacífica, de forma pública, sobre la situación general en Siria. De forma muy breve, en esas reuniones que se celebraron en Siria, poco después, Siria se deslizó hacia un abismo, el abismo que estamos viviendo desde hace 2 años. Esa primavera de Damasco a la que he hecho alusión anteriormente y que comenzó en el año 2001, si hubiera continuado en la forma en la que comenzó, Siria habría sido salvada de esa pérdida de 12 años. Han sido 12 años perdidos. Y como ha dicho mi compañero, el doctor Aitham Manna, pérdidas de 15.000 millones de dólares, pérdidas enormes, tanto económicas como sociales, como humanitarias. No habríamos visto esta destrucción, este desmoronamiento, que puede describirse con 2 palabras, que cualquier persona que sigue puede observar de forma consciente o inconsciente, puede ver que esto es algo completamente ilógico, fuera de la lógica, que la mente humana sana no puede ni siquiera imaginar el desastre al que nos estamos enfrentando. ¿Y cómo puede, si ni siquiera puede concebirlo, cómo va a aceptarlo? Es absolutamente imposible. Nosotros estamos esperando que cambie la situación, pero esto es algo terrible. Sin embargo, nosotros somos muy conscientes de que lo que está ocurriendo en Siria es un amontonamiento de fracasos, de desesperos, tanto a nivel económico como político, como educativo, como cultural, como en prensa, administrativo, securitario, etcétera. Es un fracaso constante, hasta el punto de que durante más de 40 años podemos decir que Siria no ha avanzado, Siria no ha progresado, sino que durante 40 años ha estado retrocediendo. Y esto es algo insoportable, es algo que no se puede aguantar. Esto tiene por fuerza que conducir a una explosión, a una eclosión de algo que no sabemos muy bien cómo va a producirse. Es cierto que en esa cadena de revoluciones árabes que han venido en llamarse la primavera árabe en Libia, Túnez y en los demás países árabes, es cierto que la autoridad siempre ha estado tratando de invocar la teoría de la conspiración exterior, intentando decir que son fuerzas exteriores. Están siempre los gobiernos árabes diciendo que
que el motivo de las manifestaciones, de los movimientos populares, y ya no digamos cuando se toman las armas, cuando la revolución toma las armas, etcétera, están siempre diciendo que son elementos exteriores, que dicen siempre que son elementos armados, es una conspiración externa, es un ataque directo a la dignidad y a la autoridad del pueblo, a la soberanía del pueblo. Se trata, por lo tanto, ¿de qué? ¿De una revolución o de una conspiración? Todo aquel que apoya la autoridad simplemente dice que se trata de una conspiración. Los que están siempre junto al poder dicen que quieren, por ejemplo, en Siria destruir Siria, quieren acabar con Siria, quieren porque es el único país que está enfrentándose a Israel realmente, es la única fuerza que defiende la nación árabe, el nacionalismo árabe. Los que están en la oposición, los que están en contra de del régimen, del gobierno, lo que hacen es decir precisamente lo contrario. Visto cómo se han abierto las fronteras y se ha permitido en los últimos momentos la intervención de fuerzas extranjeras que en muchos casos han conseguido apoyo económico y apoyo con armas desde el extranjero, de manera que se han producido gran confusión, una gran mezcla de distintas facciones, distintas personas, distintas pertenencias religiosas, sociales, etcétera. Hemos oído hablar de lo que se llama el ejército libre, de los rebeldes, pero ¿qué es lo que podemos decir? Siria está viviendo una enorme mezcla, de elementos positivos, elementos negativos. Quizá no se puede obviar que efectivamente hay una parte de conspiración y que hay fuerzas extranjeras que están interviniendo, incluso aquellos que pretenden presentarse como bien intencionados están destruyendo. Incluso con buena intención están efectuando acciones negativas, acciones violentas. Están provocando que el pueblo pierda, que el pueblo esté perdiendo millares de personas, millares de vidas humanas. Algunos, y nosotros somos de esos algunos, siguen insistiendo en que el cambio, liquidar cuentas con el régimen anterior y trasladarnos o evolucionar a un nuevo sistema es una necesidad absolutamente imperiosa. Siria no puede progresar sin llevar a cabo este cambio. El ciudadano sirio no puede soportar más esta situación, no puede estar más de medio siglo marginado, despreciado, reprimido, con el régimen despótico, empobrecido, expuesto a todo tipo de lacras económicas sociales, al paro, retraso cultural, en todos los niveles y en todos los ámbitos. Por lo tanto, tenemos que salir de esta situación. Sin embargo, en muchos casos, este cambio es muy costoso, es muy difícil para nosotros. Nosotros, como órgano de coordinación, insistimos más que otras personas, mucho más que otras personas, en el salir de este régimen antiguo porque pertenece al pasado, porque no es de hoy. He dicho muchísimas veces que desde hace 40 años este régimen comenzó de forma ilegítima y este régimen no ha aportado nada bueno a Siria. Tenemos que instaurar un nuevo régimen, un nuevo sistema. Hace 18 años, un poco más, cuando comenzaron las primeras manifestaciones, que yo me vi sorprendido por ellas, he de confesarlo. Hace 18 meses me pareció increíble la popularidad, esos lemas, esas insignias políticas. Se hablaba de un único pueblo sirio, libertad, democracia, etcétera.
Estas manifestaciones comenzaron a organizarse mediante oficinas o órganos de coordinación que eran dirigidas por jóvenes con conciencia política que sabían perfectamente qué es lo que querían. Aquellos jóvenes tenían un contacto con esta generación de intelectuales, cientos y miles de presos políticos que habían sido arrestados y arrojados a las cárceles, y pudieron cooperar con ellos de manera que garantizaran una auténtica revolución, una revolución del cambio auténtico, democrática, popular y justa. Sin embargo, el gobierno, el régimen, desde el primer momento se enfrentó a esa revolución con un ataque absolutamente injustificable, con unos métodos represivos que nadie puede imaginar, utilizando toda clase de armas, mediante recurso a los militares, a los servicios secretos, armas pesadas, detenciones, torturas, etcétera, como todos ustedes saben. A muchos de los participantes en las revoluciones, en las revueltas, los encarcelaron, o a otros los mataron, a otros les forzaron al destierro, de manera que fueron poco a poco cambiando esa generación de jóvenes que comenzaron la revolución y los transformaron en otra especie de, como si fuera otra generación. Es decir, ya no había sobre el terreno sino aquellos que levantaban las insignias del extremismo. Es decir, se fue trasladando esa primera revolución pacífica que buscaba solamente la democracia hacia otro tipo de revolución forzada que se basa en principios religiosos, en principios extremistas y en principios no democráticos. Y esto es consecuencia del sistema, estos métodos criminales para enfrentarse a esa revolución. Al principio se nos consultó, el poder quería aparecer como si estaba consultando con la oposición, como si tuviera, digamos, como si hubiera un diálogo, de manera que en un principio se nos pidió consejo, se nos pidió nuestra opinión, y nosotros francamente dijimos cómo se podía sacar al país de ese atolladero y cómo se podía evitar que fuera a esa deriva tan peligrosa, y cómo se podía hacer una reforma. Y nosotros empezamos a hablar de reforma, una reforma gradual. Sin embargo, esa reforma, aunque fuera gradual, tenía que ir poco a poco hacia un nuevo sistema. Pero, por supuesto, no se nos hizo ningún caso. Al margen de si hay fuerzas extranjeras que tienen objetivos, que tienen malas intenciones o no, el pueblo sirio en su totalidad tiene una necesidad absolutamente imperiosa de esta transición. Por lo tanto, el pueblo tiene que recorrer su camino, tiene que ir por encima, superar cualquier conspiración, cualquier problema. Cuando Siria era una colonia francesa, es decir, fue colonizada por Francia, el pueblo sirio entero estaba unido y llevó a cabo una revolución hasta el punto de que las diferencias doctrinales, las diferencias de unas facciones y otras fueron obviadas. Se hicieron enormes sacrificios para conseguir la independencia y para expulsar en el año 46 al último militar extranjero de nuestro país. Nosotros, naturalmente, teníamos en esos momentos una sociedad pobre, analfabeta en general. Se comenzó a instaurar un sistema democrático y sistema sencillo. Ese sistema pudo avanzar, pudo ofrecer frutos, pudo ofrecer pasos en dirección a la democracia después de la independencia. Sin embargo, eso era terrible.
a los ojos de algunas facciones nacionales, regionales o internacionales. ¿Cómo podía permitirse una experiencia democrática en Siria en esos momentos, después de la independencia de Siria? ¿Cómo pudo hacerse eso? Todos los, digamos, los polos de interés corruptos comenzaron una conspiración y se produjo el primer golpe de Estado de Qais Saim en el año 49. Hizo un golpe de Estado que acabó con la democracia, con ese principio de democracia, y después se fueron sucediendo las dictaduras y los golpes militares hasta que llegamos a los años 50, cuando el pueblo sirio se liberó por fin del último de esos militares y se celebraron unas elecciones democráticas en difíciles condiciones, por cierto, y fuerzas progresivas llegaron al Parlamento en esos años. Esa experiencia democrática podría haber continuado. Hubo los años de unión con Egipto, la Gran República Árabe, etcétera, bajo los lemas de la revolución, lemas socialistas, lemas nacionalistas árabes, etcétera. Una oposición, por ejemplo, al proyecto sionista, a Israel, pero todas las formas de libertad fueron apagadas, fueron aniquiladas. Y comenzó un sistema despótico que comenzó a distribuir, a extender la corrupción, a conseguir poco a poco que esas fuerzas corruptas se fueran imponiendo poco a poco y se fueran haciendo con el poder. Por lo tanto, decimos que la revolución en realidad es un resultado natural de, digamos, la voluntad del pueblo sirio, que lo que quiere es liberarse del despotismo. La pregunta es, ahora, en la actualidad, ¿podemos construir la democracia tal como la deseamos? ¿El pueblo sirio puede evolucionar? Tenemos una gran necesidad de democracia, pero sigue habiendo fuerzas nacionales, regionales e internacionales que siguen teniendo miedo de que haya una transición democrática en Siria. De aquí vienen todos los problemas, de aquí vienen las confusiones, de aquí surge la gran necesidad de Siria de aunar sus fuerzas nacionales y progresistas y democráticas. De aquí la necesidad de un apoyo a todos los niveles, una ayuda económica, política, para poder liberarnos del régimen antiguo y para librarnos también de los enemigos de la democracia, de los enemigos de Siria. Nosotros estamos entre los enemigos del sistema antiguo, también hay algunos que son enemigos de la democracia. Por lo tanto, no tenemos que dejar la oportunidad de que salgamos de una dictadura a una nueva dictadura. Eso es algo que debemos de evitar por todos los medios. Es un peligro. Tenemos que ser muy conscientes. Nuestra tarea es cada vez más difícil y es cada vez más costosa. Pero esperamos que si las condiciones son propicias y si contamos con el suficiente apoyo y si las fuerzas sirias internas consiguen agruparse en torno a este objetivo, esperemos que podamos conseguirlo y tenemos todavía la esperanza de lograr esa transición, ese paso democrático. Perdón por haberme extendido y muchas gracias. Bueno, hemos tenido oportunidad de escuchar estas tres intervenciones que, por un lado, han desarrollado históricamente, digamos, la emergencia de la dictadura y, posteriormente, las posibilidades de transición, así como la situación actual, que es una situación de extrema violencia. Yo entiendo que ahora es precisamente el momento de responder o de interactuar haciendo preguntas y esperando respuestas. Sí. Un segundo.
مرحبا. ¿Se me oye? مرحبا. Voy a intentar hablar en árabe, aunque no es mi lengua materna. Me gustaría dirigir una pregunta a los tres señores oradores. ¿Dónde está la esperanza y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque la situación es catastrófica. No llega la voz. Por favor, el sonido, el micrófono. Dice que el pueblo sirio tiene que resistir. El pueblo tiene que resistir, aunque sabemos muy bien que el pueblo sirio está sufriendo muchas bajas todos los días. Yo he mencionado un punto esencial. He dicho que el número de víctimas a lo largo de 6 meses constituye el 20% del total de las víctimas a lo largo de los 19 meses de la revolución. Es decir, el porcentaje de devastación al principio, durante la etapa pacífica, constituye el 2% de la total devastación que se llevó a cabo durante los enfrentamientos armados. En el año 2011, por ejemplo, la revolución siria representaba una antorcha por la libertad para los pueblos. No obstante, en el año 2012, cuando se convirtió en una lucha armada, nos convertimos en un juego entre las fuerzas internacionales. Entonces, ¿acaso nos hemos caído en la trampa de la dictadura? La dictadura quería convertirnos en una conspiración, en un complot. Quería que nos convirtiéramos en unas fuerzas armadas y por eso nos hemos caído en la trampa del poder dictatorial. Asimismo, nosotros creemos todos los que han fomentado el hecho de armamentar o dar armas a la oposición fue un gran error. Yo me acuerdo que al principio que nos pedían muchas bolsas de sangre. Y yo me preguntaba, como médico, yo dije, ¿por qué? Al principio era todo pacífico, había manifestaciones pacíficas, no había falta, no necesitaban sangre. Incluso había clínicas solamente más bien para atender a algunos manifestantes. Es decir, no necesitábamos ni sangre, ni necesitábamos otras herramientas. Nosotros más bien necesitábamos mandar información de la revolución al mundo exterior y también mandar la ayuda o dar ayuda sanitaria a los heridos en el momento en que hubiera algún momento así conflictivo. Por lo tanto, no había necesidad. Nosotros, ¿acaso no hubiéramos podido seguir luchando para derrocar a la dictadura? Nosotros es que no se ha dado la oportunidad a la revolución pacífica para que alcanzara sus objetivos. Solamente se dio el plazo de 6 meses, mientras que ahora con la revolución armada se ha dado todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no se dio la oportunidad a las manifestaciones y al esfuerzo pacífico? Nosotros por eso subrayamos el hecho de que la violencia sí, del poder llevó a la revolución del pueblo, pero luego la revolución esa se convirtió en una revolución armada por la dictadura y por eso cayó en la trampa. Hoy día existe un consejo, lo que se llama un consejo más bien legal, es decir, un consejo más bien de corte religiosa, y eso es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos varias etnias, varias religiones, solo de cristianos tenemos tantas comunidades cristianas, tenemos más de 26 comunidades religiosas. Entonces, esa situación no admite ningún tipo de régimen religioso. Tampoco estamos a favor de un sistema laico al estilo francés que corta o hace una ruptura con el pasado, sino más bien nosotros estamos a favor de una opción de política al estilo británico, pragmática,
democrático al estilo español, por ejemplo, donde el ciudadano pueda tener sus creencias religiosas, pero al fin y al cabo debe tener su identidad de ciudadano. Eso es lo que queremos. No queremos que sea un sistema político de esta comunidad religiosa o de aquella. Nosotros queremos un régimen que no dé apoyo a ninguna comunidad religiosa, porque eso puede llevar a más fanatismo y más violencia. Hoy día hay que subrayar también el hecho de que la violencia ya no es una violencia siria, puramente siria, sino más bien es una violencia que se extiende al Líbano, a Turquía, a Jordania, a Irak. En Siria, hoy día el régimen sirio o como una identidad política es la más fuerte hoy día en ese entorno. Entonces, en el momento que haya un gran deterioro de la situación, eso puede amenazar la situación en toda la zona. Por eso nosotros decimos al mundo que si queréis proteger esta zona para que no se convierta en un punto de conflictos internacionales, pues tenéis que ayudarnos a realizar una transición hacia la democracia, una transición pacífica. Eso es algo que pueden hacer las grandes potencias internacionales, porque ellos son capaces, sí, de hacerlo. Y aquí me gustaría plantear una pregunta a la Unión Europea, por ejemplo. Por ejemplo, el Frente de Nasra, ¿acaso está clasificada en las listas de terrorismo como un grupo terrorista? No. Mientras que el Frente Popular Marxista de George Habash, que es un frente más bien de corte panarabista de izquierdas palestino, se considera hoy día como grupo terrorista. ¿Por qué? Porque este frente está en contra del régimen sirio. Pues esto en realidad va por mal camino, este apoyo. Y esto lo que está haciendo esas fuerzas internacionales es que están favoreciendo la situación para que salga un dictador todavía peor que Bashar al-Assad. Por lo tanto, nosotros tenemos que apoyar cualquier intento para recuperar el aspecto pacífico de esta revolución pacífica. Y eso nos también da la esperanza para que, y nosotros los que estamos sentados aquí, todos hemos tenido varias víctimas en nuestras familias. Nosotros no hemos bajado desde otra galaxia. No estamos tampoco ajenos de nuestro conflicto. Solo de mi familia hemos tenido 17 víctimas. Pero no obstante, tenemos que seguir, y mi compañero dijo en el funeral de su hijo, dijo que no tenemos que responder o pagar con la misma moneda. No podemos permitir más violencia, no podemos permitir más asesinatos. Y el hecho de derramar sangre, no podemos permitir o tolerar asesinar a un profesor académico por el mero hecho de ser alawita o por ser sunita, o matar a un intelectual o un joven. Todo tipo de violencia, todo tipo de asesinatos hay que pararlos, hay que frenarlos, y tenemos que ser también valientes para decir que no estamos a favor de la solución pacífica. No por cobardía nosotros estamos en contra de la violencia, todo lo contrario, sino eso es un acto de valentía. Bueno, yo de alguna manera una parte de la pregunta yo creo que ya está contestada, pero sin embargo quería insistir en el hecho de que de la intervención de los tres ponentes se desprende que quizás se ha perdido ya la oportunidad de resolver el conflicto de Siria por vías pacíficas. Y bueno, parece que entra como en contradicción con ese llamamiento que acaba de hacer ahora mismo el señor Haytham Mana para que se resuelva y para que se intenten esas vías pacíficas. Hemos entrado ya, os la pregunta, en una espiral que ya es prácticamente imposible de detener, porque el régimen sirio no parece que vaya a marcharse por las buenas, y por otra parte hay una imagen que se está extendiendo en Europa, y yo creo que en gran parte también de Estados Unidos, por la cual hay un llamamiento prácticamente permanente a que la comunidad internacional, la llamada comunidad internacional, actúe. Es más, parece como si hubiera una crítica implícita tanto a la Unión Europea como incluso a las fuerzas de la OTAN
para que hicieran una intervención, si no similar, sí de alguna manera de apoyo a las fuerzas que están contra el régimen de Assad, a la que se hizo en Siria, quitando naturalmente el componente dramático del final de Gaddafi, pero prácticamente con un final parecido. ¿No les parece a ustedes que es una cierta contradicción esa preconización de una vía pacífica cuando ya parece que la espiral está prácticamente imposible de detener? No he intervenido mucho, pero voy a tratar de ser breve para aprovechar lo que mis compañeros han dicho y su conocimiento preciso de la situación dentro del país. Nosotros, con respecto a la cuestión de la intervención exterior, la intervención exterior está presente ya. Quien niega la intervención extranjera está mintiendo. La intervención militar amplia, sin embargo, por parte de un país extranjero o una coalición, eso todavía no lo hemos visto, todavía no lo tenemos. Tal como han dicho nuestros compañeros españoles, en nuestra órgano de coordinación, sabemos que no teníamos al principio ni siquiera 5 Kalashnikov, es decir, en un principio no había nada de eso. Como les he dicho antes, el dinero extranjero es el que ha comenzado a fluir y el que ha permitido comprar las armas. Con todo el respeto a los hombres de negocios de Siria, son incapaces de poder alimentar o de financiar una guerra en Siria, son imposibles. La guerra en Siria necesita financiación extranjera y de ahí viene la intervención extranjera. Nuestro problema realmente es que nosotros no tenemos petróleo. Las intervenciones previas normalmente se han producido en los países de petróleo. También ha habido lo mismo, intervenciones en países de Europa del Este, en Kosovo, por ejemplo, para tratar de lograr un fin a la violencia. Pero cuando ha habido una intervención extranjera en algún otro país, ha sido siempre para aprovechar las riquezas de esos países. Por ejemplo, Irak ha pagado el precio de su petróleo. Libia también, produce 2 veces y media más que Argelia de petróleo. Nosotros, sin embargo, en Siria no tenemos petróleo. Por lo tanto, no tenemos por qué matar a ni un solo soldado en Siria. No estamos imaginándonos las cosas. Nuestro destino es que resolvamos el problema por nosotros mismos. Estamos pidiendo a las fuerzas internacionales que no intervengan, que intervengan y que eviten la infiltración de elementos armados dentro de Siria, que Rusia no financie, que ningún país financie la intervención armada en Siria, que no entren los mercenarios. Esto es lo que queremos nosotros, para poder detener los asesinatos. No queremos esas intervenciones. Yo he dicho en el 3 meses después de comenzar la intervención extranjera en Libia, he dicho, no tienen ustedes que meter en las mentes de la gente imaginaciones ni cosas especiales. No tienen por qué hacer zonas de exclusión aéreas. No queremos intervención de la OTAN. No queremos ninguna intervención porque vamos a pagar un precio altísimo y la factura siria no podríamos pagarla. Nos endeudaríamos tremendamente. Este sería nuestro precio. La guerra iraquí-iraní en su momento, 70.000 millones de dólares fueron pagados por los países del Golfo a Saddam Hussein para financiar su guerra contra Irán. Hoy nosotros nos contentaríamos con 300.000 millones. El doctor, mi gran profesor, lo sabe perfectamente, es profesor de economía. 300.000 millones tendrían que pagarse por parte de los países del Golfo o de los países que financiaran ese armamentismo, esa carrera. Podemos ir y pedir, nos dan ustedes 20 millones para, por favor, a los que venden las armas, etcétera, de una forma o de otra, para que nos lo den. Podríamos hacer eso. Podríamos decir lo mismo que sucedió en la guerra de Libia.
podíamos hacer eso. Pero esto no es lo que nosotros queremos. Estamos viendo esto, pero no lo queremos. Tenemos que ser realistas. Tenemos que luchar nuestra batalla contra la dictadura, tenemos que llevarla a cabo con nuestros propios medios, porque estamos en una sociedad que hemos visto como le estamos diciendo a Bashar al-Assad que tiene que marcharse, que no hay lugar para él. Su momento ha terminado. Está aquí, pero es como si fuera un cadáver. Cuando millones de sirios ven como no se respeta su dignidad, cuando el gobierno no tiene legitimidad, entonces el presidente de la República debe retirarse y no debemos cambiar un dictador por otro. Creo que con esto he contestado esa pregunta. Quisiera añadir 2 puntos. El primer punto es que la intervención extranjera, como ha dicho mi compañero el doctor Haytham Manna, creo que, por supuesto, no queremos intervención militar extranjera y, por lo tanto, hemos de decir que no tenemos por qué hacer esto. Esto no es realista. No queremos esa intervención militar extranjera. La segunda cuestión es que el sistema está diciendo siempre que es una conspiración extranjera y que no es una crisis interna. Si pedimos una intervención extranjera, eso significaría, por lo tanto, entrar en un contexto de aceptar. No sería darle la razón a lo que está diciendo el gobierno de que hay una conspiración externa, una confabulación de fuerzas externas. Ese es el segundo punto. El tercer punto es, en Siria hay muchos elementos nacionales. Hay una gran parte del pueblo sirio cree que cualquier intervención extranjera es una conspiración contra él. Es decir, que las vías democráticas verían una intervención como algo absolutamente reprobable. Y esto sería un problema dentro de la sociedad siria. El cuarto punto es que tenemos la experiencia de Irak, tenemos ese punto negro. Es decir, estamos viendo cómo en Irak no se evitó la intervención extranjera. Hubo intervención extranjera, Saddam Hussein terminó, pero sin embargo se impuso un régimen que no termina de ser democrático, que es más bien despótico, etcétera, y vemos cómo está instaurándose el sectarismo dentro de la sociedad iraquí. Tenemos ahí al lado esa experiencia y, por lo tanto, por todas estas consideraciones, debemos decir de forma global y clara que nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier intervenciones extranjeras. Bien, podemos aceptar la ayuda, podemos aceptar ayuda política, presiones políticas, etcétera, una voluntad internacional para presionar al régimen. Podemos hacer esto, sí, pero yo creo que con esas presiones el régimen sirio acabará cayendo. En Turquía, en el año 67, en el año 97, perdón, el régimen sirio dijo que en ese momento tenía que salir Öcalan, que era el representante del movimiento democrático turco. El régimen sirio dijo que debía esta persona retirarse de Turquía. Lo que quiero decir, en definitiva, es que lo que reclamamos es una voluntad, aunar esfuerzos internacionales para ayudarnos. Y esto nos ayudaría, pero una intervención militar exterior no nos ayudaría. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta se refiere a algo un poco más concreto. No sé cuál es la valoración de los ponentes respecto a los esfuerzos que ha hecho en las últimas semanas el mediador de la ONU y de la Liga Árabe y del alto el fuego que en teoría debió haberse aplicado el pasado fin de semana. No sé si avanza un poco en el concepto pacifista y de transición que ustedes defienden, o si consideran que es otra oportunidad perdida por parte de la comunidad internacional. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Creo que queda claro que deseáis acabar con el régimen de al-Assad de forma interna, pero sin ayuda internacional, desde luego.
pero no me queda claro cuáles son los pasos que la sociedad siria debe seguir para alcanzar ese fin. Y al alcanzar ese fin, y por tanto una sociedad democrática, ¿quién ocuparía esos puestos dentro del poder? ¿Quiénes serían? ¿Qué papel jugarían la religión, los poderes económicos? Muchas gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias por las intervenciones. Tengo breves preguntas. Primero, hemos oído hablar sobre el órgano de coordinación, pero es algo ambiguo. No sabemos en qué consiste y cuáles son sus posibilidades de trabajo, si fuera posible arrojar luz sobre ese tipo de órganos. Y otra cosa, esta mañana se ha hablado en las noticias sobre el esfuerzo de la administración de Obama de formar un nuevo Consejo Nacional. ¿Acaso ustedes forman parte de los interlocutores? También me gustaría decir que nosotros podemos estar de acuerdo con ustedes que existe efectivamente una salida pacífica, pero no obstante existen otros motivos geopolíticos, es decir, a la hora de hablar del papel de Rusia, del papel también de China, también de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que se puedan poner desde fuera a las fuerzas de la oposición siria y que pueda llevar a una solución definitiva poco a poco? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Soy Mohamed Barmo, jefe de la oficina política del Partido de Desarrollo Nacional. Quisiera hacer una intervención y me gustaría también pedir una aclaración al final. Mi intervención consiste en lo siguiente. Sin duda alguna que el régimen sirio ha tenido gran éxito en dos puntos. Primero, en convertir la oposición pacífica en una oposición armada a través de usar la violencia en sus extremos hasta unos límites insospechables. Segundo, el hecho de poder provocar sectarismo en la sociedad siria. Me gustaría que ustedes arrojaran luz o aclararan un poco al público en cuanto a la conferencia de salvación de Siria, una conferencia la más importante que se celebró en Siria. Nosotros también fuimos aliados con ustedes y yo creo que aquella conferencia fue una conferencia de suma importancia. ¿Por qué? Porque la oposición ha tenido la valentía de promulgar un comunicado muy importante y me gustaría que ustedes hablaran sobre este tema y cuál es el papel de esas fuerzas de la oposición nacional dentro del país para la salvación de Siria. Muchas gracias. Al-Akhdar Ibrahimi es el último intento, el representante de Naciones Unidas, de internacionalizar la solución. Nosotros hemos reclamado desde el principio y hemos dicho con claridad que la cuestión es una cuestión siria interna, es una lucha entre el pueblo y el régimen. Es algo relativamente natural que se ve en cualquier lugar del mundo. Siempre ha habido lucha y oposición entre el gobernante y el gobernado, pero es algo interno y la solución debe ser interna, por lo tanto. Hemos insistido en que la solución es posible y la cuestión es muy simple en el fondo y que la mente puede comprenderla con toda facilidad. Hay que reconocer que el pueblo sirio, el ciudadano sirio, el hombre sirio, necesita un reconocimiento de sus derechos naturales, sus más simples derechos, reconocidos en cualquier punto del mundo, los derechos del hombre, los derechos fundamentales. Sin embargo, el poder ha insistido, bajo la presión de su propia naturaleza, que se ve dominada
por el despotismo y por la corrupción, a reprimir esos derechos y a reprimir a todos los que están reclamando esos derechos. De aquí, desde este punto de partida, yo quiero decir que la internacionalización, es decir, hacer que la responsabilidad recaiga sobre fuerzas externas, por ejemplo la Liga Árabe, Naciones Unidas, con Kofi Annan, con Al-Akhdar al-Ibrahimi, que es el delegado especial de Naciones Unidas y de los países árabes para la crisis siria, a pesar de que esto simplemente supone que el poder en Siria gana algo de tiempo, etcétera, pero en el fondo no está consiguiendo nada, no se consigue absolutamente nada. Lo que estamos viendo es que esto no ha conducido a más que a aumentar el problema. Ciudades enteras han sido destruidas. Millones de personas han visto cómo se veían forzados a abandonar sus casas, sus aldeas, sus ciudades, incluso han tenido que ir fuera de Siria. Decenas de miles de personas han muerto, centenares de miles de personas han sido detenidas, etcétera. Es un escenario trágico ante el que parece que no hay salida, porque la situación se va complicando poco a poco. La misión de Al-Akhdar al-Ibrahimi era conseguir una tregua antes de la fiesta del Cordero y planteó un programa con 4 puntos. Comenzaba con el anuncio de esa tregua durante los 4 días de la fiesta del sacrificio, igual que había reclamado en la anterior fiesta, una tregua que realmente fue una tregua temporal. También pidió que se liberara a los presos políticos, etcétera, pero nadie se ha interesado por eso. Durante los 2 últimos meses hemos visto cómo las víctimas han sido más numerosas todavía que en el periodo anterior, en 1 año y 8 meses aproximadamente. A pesar de todo esto, a pesar de que siempre hemos reclamado la solución interior, la solución nacional siria, en nuestras manos hemos visto cómo se ha desmoronado todo. Hemos visto cómo se ha producido efectivamente la internacionalización del conflicto. El primer plan de la Liga Árabe, segundo plan de la Liga Árabe, el plan de Kofi Annan, el plan de Ibrahimi, nosotros lo hemos apoyado. Todos estos planes están reclamando lo mismo que reclamamos nosotros. La no violencia, la retirada del ejército, del escenario, prestar auxilio y socorro a las personas necesitadas, a las personas que están en situación pésima, liberación de los presos políticos y comenzar una solución política, una vía política. El Congreso Nacional que se celebró, queremos que se celebre un Congreso Nacional en el que podamos participar todos los representantes de todas las facciones y también representantes del régimen, aquellas personas que no tengan las manos manchadas de sangre, por supuesto. La oposición política e incluso la oposición armada, siempre que no esté manchada de sangre. Siempre que esa oposición armada simplemente haya hecho ejercicio de su derecho de defensa propia, es decir, que no estén manchados de sangre. Queremos que todas las facultades legislativas y ejecutivas se concentren en un nuevo Congreso Nacional que pueda comenzar a dirigir los destinos del país, tanto desde el punto de vista económico como político, como militar, etcétera. De manera que esa solución yo creo que es la única solución razonable. Crear un nuevo Congreso, una nueva salida que sea la única vía lógica. Sin embargo, no hemos llegado todavía a esa solución. Hay muchos esfuerzos por muchas partes, pero no lo hemos conseguido, desgraciadamente, debo admitirlo. Queremos acabar con el régimen de Al-Assad,
Pero ¿cómo podemos acabar con el régimen del Assad sin apoyo internacional y sin intervención militar? ¿Cómo es posible? Mi compañero Haytham ha dicho que no hay todavía intervención militar, eso es evidente. La intervención militar ha conducido a ese peligroso escenario que hemos visto en otros países. Por lo tanto, queremos, tal como hemos dicho, queremos internacionalización, pero por favor, pero hacia una solución política. Imponer una solución política que se logrará cuando se aúnen las distintas voluntades internacionales y hasta ahora no están aunadas. Siguen estando, digamos, siendo muy opuestas unas a otras, incluso de forma bastante aguda. Lo que tenemos que hacer es tratar de acercar esas posturas, acercar esas voluntades unas a otras para evitar que sigan estando enfrentadas unas con otras y que logren algún consenso para estudiar cuáles son los pasos que ha de seguir la oposición nacional, democrática y pacífica interna en Siria. Intentamos, por otro lado, también tratar de aunar a todas las fuerzas de la oposición para este mismo objetivo. Dejo a mi compañero Raja que termine, que complete lo que yo he dicho hasta ahora. Voy a intentar hablar muy rápido y en breve. Primero, si tratamos el tema de la solución política, no queremos decir con eso, no queremos sino seguir con la misma línea al principio que hemos tenido, es decir, hablar pacíficamente a través de ciertas iniciativas internacionales, y tenemos que volver a manifestarnos, a salir a las calles, a reforzar el trabajo de la sociedad civil. Esto es lo que queremos hacer, este es nuestro punto de vista. Es decir, no vamos a estar solo de invitados para pactar alianzas y reuniones internacionales, sino volver a la política de la sociedad, es decir, que salga el pueblo a la calle en manifestaciones pacíficas. Ese es el primer punto. Segundo punto, el órgano de coordinación es una formación que ha unido a todas las fuerzas políticas, civiles que luchaban en contra del régimen. Nosotros teníamos un número de agrupaciones políticas, teníamos una agrupación democrática, de partidos de izquierdas, de partidos nacionales y también, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido de Obreros sirio. Había varios partidos progresistas y estos llevan años en la lucha, es decir, casi desde el año 1973 hasta hoy día, es decir, son agrupaciones sobre el terreno. Y también había una corriente de partidos políticos de corte marxista, de corte comunista, y también teníamos otro tipo de formaciones y de federaciones también de partidos políticos kurdos, y por lo tanto todos, es decir, se han unido al amparo de este órgano porque teníamos un objetivo principal, el hecho de unir todos los factores nacionales patrióticos hacia el mismo camino, y hemos encontrado también una fórmula para trabajar con los hermanos musulmanes que activan normalmente fuera de Siria. Es decir, nos hemos encontrado la mayoría de esos partidos políticos en el seno de ese órgano y se formó ese órgano de coordinación. No obstante, al final algunas fuerzas políticas kurdas han salido de ese órgano y también los hermanos musulmanes, a pesar de las tantas reuniones que hemos mantenido con unos y otros. También, en ese sentido, el Partido del Pueblo, que formaba parte de la agrupación democrática, también salió. Esa es una corriente política presidida por Riyad Turk. Nosotros trabajamos juntos con estas formaciones políticas. El único punto de divergencia fue el tema de la intervención extranjera, porque nosotros no creemos en eso. Más bien, nosotros vemos que ese es un mal que hay que evitar. Y otro punto de divergencia también
también ellos optaban por la lucha armada y nosotros veíamos en eso una forma de abortar el proceso pacífico. ¿Por qué? Porque a través de la lucha armada va a llevar a violencia y también hay un montón de corrientes en ese sentido armadas. Hay fuerzas de corte islamistas, hay fuerzas y esos más bien chocan con los principios democráticos. Entonces no queríamos y por eso hubo ese desacuerdo entre nosotros y estas formaciones políticas. No obstante, hemos intentado encontrar otras vías para activar juntos a través de hacer algunos encuentros de intelectuales, tal como es el caso del doctor Arif, por ejemplo, el doctor Haytham. Hemos intentado invitar a todos los intelectuales para que actúen junto con nosotros. También existe una corriente independiente más bien de corte islamista, pero también trabajan con nosotros y forman parte de las fuerzas de cambio democrático en Siria. Y por fin, para contestarle a nuestro hermano Mohammed, que es también nuestro aliado en nuestra lucha, a través de la revolución el régimen intentaba legitimar o dar cierta legitimidad a ciertos partidos políticos para dar la sensación de que es verdad, ya hay libertad de partidos políticos y ha promulgado una ley para regular el trabajo de los partidos políticos. Es decir, se creó en ese ámbito un tipo de partidos políticos de casi sin peso, de un peso nulo, no pintaban nada sobre el terreno, pero sí también ha habido otros partidos políticos de jóvenes que no tenían ninguna historia, pero sí han activado ahora con la revolución. Por eso ha habido y también por ejemplo, el Partido Nacional, el Partido de Solidaridad, es decir, había varios partidos nuevos y ya hemos mantenido con ellos también diálogos y ese diálogo es un diálogo continuo y desembocó al final en la Conferencia de Salvación de Siria, donde se reunieron el órgano de coordinación más 6 partidos políticos, entre ellos nuestros hermanos en el Partido de Desarrollo Nacional, aparte de otras organizaciones de la sociedad civil. Y lo más importante es que aquella conferencia ha planteado un programa de 3 puntos. Primero, cómo derrocar el régimen. Segundo, en qué consiste la etapa de transición. Y tercero, cómo será Siria del futuro. Y también se pusieron varios planes para activar y para llevar a cabo esos planes. Y vamos a seguir con nuestros talleres, con nuestros planes de trabajo y es posible que se convoque a una conferencia para intentar recuperar fuerzas de la gente desde dentro del país. ¿Por qué? Porque hubo unos intentos feroces para descartar el esfuerzo de las fuerzas de oposición dentro del país, porque en realidad quien puede encontrar una solución definitiva para el conflicto son los mismos ciudadanos que están sobre el terreno o dentro de Siria mismo. Muchas gracias. Con respecto al Congreso de Doha y a los americanos, yo no he escuchado esa intervención americana, no he oído eso que está usted diciendo de Obama. Sin embargo, hace poco estuve hablando con un representante de Estados Unidos y tengo una cita con él el viernes y no sé exactamente cuál va a ser esa propuesta de América. Va a ser una cosa muy rápida. Voy a reunirme con él y voy a ver qué es lo que él quiere decirme. Pasado mañana nos encontraremos. Hay 4 países que al mismo tiempo van a reunirse y a todos ellos los vamos a ver el viernes. Y el viernes próximo es cuando nos van a decir eso. El delegado británico nos dijo que Gran Bretaña, a John Wilkes, que es antiguo embajador y que conoce muy bien el mundo árabe, nos dijo que Gran Bretaña ha pedido que Qatar apoye a todas las facciones. Después han venido llamadas, han venido invitaciones de que nos coordinemos, de que haya
una llamada a celebrar un congreso internacional. Tenemos que en el órgano de coordinación en el que yo juego un papel, lo que tenemos que hacer es hablar con esas organizaciones extranjeras y tenemos que escuchar a todos los miembros, incluso de las otras fuerzas de la oposición. Es decir, tenemos que respetarnos, tenemos que saber que, sin embargo, las otras fuerzas, o por ejemplo los cataríes, y en ese Congreso de Qatar no son quienes deben decirnos cómo debemos actuar, porque la representación actual de Siria reside en el pueblo. Estamos tratando de volver a hacer ver un poco cómo es el equilibrio de fuerzas. Tenemos que hacer en primer momento reforzar el papel de la oposición en el interior del país. No vamos a aceptar en ningún congreso y de ninguna manera, ni dentro ni fuera de nuestras fronteras de Siria, que el porcentaje de representación de la oposición, no digo mi organización, mi coordinación, hablo de cualquier partido político, el socialista, el Partido Democrático, es decir, en general, la oposición tiene que estar representada en más de un 60% en cualquier congreso, porque los que están dentro de Siria, mi compañero Abdelaziz, hay personas que han desaparecido, hay personas que tienen que verse como representadas. Tenemos que hacer capaces, por mucho que se hayan encontrado, por ejemplo, en el Hotel Ritz, en Doha, en la capital de Qatar, es decir, ¿eso qué significa con respecto a la revolución del país? Es decir, desde fuera, desde Qatar, no pueden imponernos, con todo el respeto para todas las personas de Qatar que están intentando ayudarnos, o incluso también, por ejemplo, Arabia Saudí. La revolución del pueblo no puede ir en esa dirección, no puede estar dirigida desde fuera. Por tanto, tenemos que darle toda la representación posible a las personas que están dentro. Y nosotros deseamos que mis compañeros todos los días, Abdelaziz, que es amigo mío desde la infancia, otros amigos de la universidad, etcétera, desde hace mucho tiempo, nuestro profesor universitario que nos ha enseñado muchísimas cosas. Nos han enseñado cómo el capitalismo en el Estado, los regímenes comunistas, todo este tipo de conceptos económicos, todos ellos son personas que pueden entrar, mañana mismo pueden entrar en la cárcel, porque si están celebrando congresos y están intentando activar a la sociedad siria, se ven enfrentados a esto. Por lo tanto, en cualquier conferencia o congreso tiene que haber una representación amplísima de la oposición. El segundo punto es la necesidad fundamental. En cualquier debate que aspire a unificar a la oposición, hay que marcar unos límites muy claros entre la capacidad de enfrentarnos a la violencia ciega y la crítica de todos los delitos que estamos cometiendo desde la oposición armada, de manera que nuestras manos no estén manchadas de sangre cuando recibamos el poder. Por eso es una cuestión, si tenemos unas posibilidades muy limitadas desde el punto de vista militar, tenemos la posibilidad de que nos acusen de una serie de crímenes de guerra. Entonces seríamos exactamente igual que el régimen. Si estamos enfrentándonos o luchando de forma pacífica, no podemos derivar hacia la violencia, porque iríamos hacia el mismo sentido que iba el régimen. Y desgraciadamente ustedes quieren un gobierno que apoye a Occidente, un gobierno que esté en consonancia con los gobiernos del Golfo. Pero yo no estoy con eso. Yo tengo muy buenas relaciones, yo quiero muy buenas relaciones con la Unión Europea, con los Estados Unidos de América. No queremos ser enemigos gratuitos de los Estados Unidos de América en absoluto. Nosotros queremos aprovecharnos digamos, las coaliciones internacionales para recuperar la pérdida de dinero y de vidas humanas que está causando la dictadura. Sin embargo, eso no me debe hacer entrar en una batalla, no me debe hacer entrar lo que se aceptó en otros casos por ejemplo, en otras dictaduras. No podemos aceptar una nueva dictadura. Eso es absolutamente imposible. Todo lo que hemos luchado por la democracia no ha sido para una nueva dictadura.
es un punto de inflexión, es algo que distingue a los proyectos en los que estamos nosotros. No podemos decir, vamos a derrocar a Bashar y después ya veremos lo que pasa. No, porque Bashar prácticamente ha caído. Y la democracia no puede ser excluida del diccionario, ni siquiera, ni por supuesto, de la vida. Estamos construyendo una legitimidad. No podemos cortar mano por mano, es decir, no podemos aplicar el principio del diente por diente, es decir, tenemos que marcar unos límites muy claros entre las fuerzas democráticas y las no democráticas en nuestro proyecto. Y creo que este es un punto absolutamente fundamental, de manera que mañana no podamos decir que no hemos visto lo que sucedía, hemos obviado, hemos ignorado, hemos hecho oídos sordos a lo que estaba pasando. No, no. Nosotros hemos visto, estamos viendo lo que pasa. La oposición ve que ha habido traiciones, etcétera, a la oposición. No. Si abrimos la puerta a los yihadistas y a los islamistas extranjeros, Siria se va a convertir en una cosa que será como Somalia, como el Yemen, como Afganistán, etcétera. No podemos admitir esa presencia de elementos yihadistas y elementos extremistas islámicos. No, tenemos que defender nuestro espíritu, nuestro país, nuestra propia singularidad. Tenemos un problema. Nosotros lo que tenemos más de 2.000 combatientes extranjeros de corte islamista. Y esto, que ellos saben que van a entrar en el paraíso si mueren como mártires, pero nosotros no queremos eso, no queremos decir eso, no es absolutamente necesario, no es necesario que los ciudadanos sirios estén viéndose en esa situación de violencia. Es decir, si se acuerda un alto al fuego por parte del ejército y por parte de los oficiales del ejército y por parte del pueblo sirio, tiene que ser posible. Tenemos que instaurar un diálogo serio y tenemos que evitar esa intervención extranjera porque ellos están fuera de control. Estos son mercenarios que están fuera de control. No saben cómo hacer. Vienen, por ejemplo, a través de Turquía, a través de los servicios secretos de Turquía. Ese es un problema gravísimo. Y estamos absolutamente necesitados de una ayuda exterior para detener esa intervención extranjera, esa entrada de mercenarios. Y espero que con esto haya respondido a las preguntas. Muchas gracias. Queremos agradecer a la Casa Árabe esta invitación tan amable y la oportunidad que nos han brindado para debatir y discutir. Les agradecemos mucho su presencia en esta tarde. Creo que ha sido un diálogo muy constructivo. Hemos podido abrir sus ojos a muchas cuestiones y, si Dios quiere, espero que nos encontremos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mana, muchas gracias, señor Nasser, muchas gracias, señor Dalila. Estamos llegando ya al final de la jornada. Hoy era un día complejo porque empieza un puente y, por tanto, es de agradecer especialmente el que se encuentren ustedes aquí esta noche. Yo quiero acabar tratando, por otro lado, de no dejar exhaustos a los intérpretes, a quienes agradezco, como siempre, digamos, el interés y la atención que ponen, destacando simplemente los 15 últimos días de esta casa. Quiero destacar esto para alimentar, digamos, o destacar una serie de elementos. Desde el día 15, es decir, hace 15 días, hemos tenido la reunión del grupo de contacto, o hemos albergado aquí la reunión del grupo de contacto de diplomáticos europeos, norteamericanos y turcos que se dedican a la cuestión de la transición en los países árabes, digamos la primavera árabe. Hemos contado con la presencia de la Academia Transatlántica de Estados Unidos. Hemos desarrollado un curso de finanza islámica con el Instituto de Empresa y con la Universidad King Abdulaziz de Arabia Saudita. Hemos inaugurado la exposición Jardines de Arena, que podrán ustedes ver hasta el día 13 de enero, si así lo desean. Hemos presentado el libro Arab Social Revolt de la Brookings Institution y una serie de análisis electorales de OPEMAM, del Observatorio Permanente sobre Análisis Electorales.
Hemos desarrollado una semana de Argelia con 2 conferencias políticas, la inauguración de la exposición sobre el emir Abdelkader, que tuvo, por cierto, un papel importante en Siria durante las masacres de mediados o finales del siglo XIX de cristianos. Hemos también tenido una serie de conciertos y una jornada empresarial que nos llevó mucho tiempo. Hemos tenido la suerte de contar con muchos de ustedes en la presentación del último libro de Amin Maalouf sobre los desorientados, llamado Los desorientados. Hemos albergado una reunión de arquitectos españoles para presentar proyectos en el Golfo, única, al parecer, en la historia de la arquitectura, en el sentido de que 6 despachos presentaron sus obras y al parecer los arquitectos no son tan, digamos, solidarios o colectivos, de lo cual estamos especialmente orgullosos. Hemos tenido una velada de poesía sobre Arabia Saudí, hemos tenido la presencia del consejero principal del presidente Morsi de Egipto sobre transiciones, el señor Morcos. Hemos tenido la presencia del doctor Irani de la Universidad del Cairo, perdón, de la Universidad Americana de Kuwait, y hemos cerrado precisamente con este acto estos 15 días, que son 15 días normales, no estamos hablando de una sesión muy concreta. Mañana, si tenemos suerte, inauguraremos o se empezará a inaugurar el restaurante Shukran de comida mediterránea, especialidad libanesa, y la semana que viene presentaremos un libro sobre las relaciones entre Europa y el norte de África, y tendremos una conferencia específica del coleccionista, del comisario Chaswick, de la exposición Jardines de Arena. Todo esto lo digo con orgullo y lo digo sobre todo porque ha sido un trabajo colectivo en el que, sobre todo, también estamos orgullosos de haber integrado tanto a las embajadas árabes presentes aquí, a excepción de la Siria, que por otro lado ya no está, y hemos integrado también a las instituciones que son partes de este consorcio, especialmente la que lo lidera el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hemos deseado vertebrar nuestras actividades en torno a 3 columnas, que son los temas económicos, los temas culturales y los temas de gobernabilidad, y creo que lo hemos conseguido simplemente presentando este botón de muestra. Y sobre todo, lo que digo con especial orgullo es porque el objetivo central es conseguir hacer de Casa Árabe en Madrid el elemento de referencia de todas las cuestiones que tienen que ver con el mundo árabe. Yo sé que va a ser difícil sostener, mantener un ritmo de estas características, creo que es prácticamente imposible, pero sí que quiero destacar porque entiendo que de esta manera, aquí en este momento y con una audiencia que es de alguna manera comprometida, entregada, porque estar hoy aquí es un esfuerzo, quiero destacar este elemento porque en parte y sobre todo también lo debemos a la gente que viene a vernos. Así que muchas gracias, que disfruten estos días, o al menos por lo menos mañana, pero los que tengan oportunidad de hacer el puente también, que disfruten todos estos días y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.